Estamos esperando aquí que se conecte un poquito más de gente y empezamos este contacto que he querido hacer hoy día en la mañana para explicar el tema del postnatal de emergencia, que creo que es una votación importante que vamos a tener hoy día. Esperemos un segundito. Hola Elizabeth, ¿cómo está? Buenos días. Aguantemos un poquito, que la gente me está diciendo que nos esperemos un poco para empezar. Espérenme un segundo porque me interesa que estemos todos claros de esto. ¿Ah? Espérenme un segundo. Lo que pasa es que me va a tocar bajar ahora a hablar a la sala sobre el tema de sobre buena chasca, me dice Luis Figueroa. Sí, la verdad que bueno, sí, obviamente uno no puede ir al peluquero, pues, ¿ah? Uno no puede ir al peluquero. Ya tenemos un quórum. ¿Cómo están? Muy buenos días. He querido detenerme un segundo en la jornada. Va a ser cortito porque tengo que ir a hablar a la sala. Pero me interesaba explicarles cómo se va a desempeñar la votación en materia del postnatal de emergencia. Primero, algunas aclaraciones de información. ¿Ah? Hoy día lo que vamos a votar en la sala es si el proyecto de postnatal de emergencia, que ya les voy a explicar en qué consiste, es o no admisible constitucionalmente. Eso es lo que se va a votar hoy día. Para que después usted no le vendan humo, no. Lo que se va a votar es simplemente eso. La sala de la Cámara y la sala del Senado se van a tener que pronunciar sobre si este proyecto es admisible o no. Ahora, yo creo que es importante que entendamos que el tema de la maternidad y el tema del cuidado de los niños es de primera prioridad en nuestro país. O sea, yo cuando en algún minuto, aquí le voy a decir al diputado Pardo que lo llamo al tiro diputado Pardo porque estoy en Facebook Live. Un abrazo. Bueno, como les decía recién, cuando se discute el tema de la maternidad, por decirlo así, surgen dos proyectos. Uno es el proyecto que promueve la oposición con algunos diputados de mi partido, que se ha llamado el postnatal de emergencia, que consiste en extender el postnatal respecto de todas aquellas personas que están hoy día en situación de postnatal, y lo mismo pasa con el fuero maternal y con aquellas personas que estén padeciendo, o sea, que estén, digamos, personas que padezcan alguna enfermedad grave y que estén bajo el cuidado de un niño menor. Ese es un proyecto que es el que se llama el de postnatal de emergencia. ¿Ya? La otra proyecto es el proyecto del gobierno que se llama el proyecto de crianza, que es que beneficia a todas aquellas personas que estén bajo, o que tengan a su cuidado niños en edad parvularia, dice preescolar el proyecto, pero yo prefiero hablar de educación parvularia, de manera que se puedan sujetar a los beneficios de la ley de protección al empleo. Entonces usted ahí tiene dos proyectos. ¿Ya? Entonces yo les quiero contar un caso que a mí en lo particular me golpeó muy fuerte. El otro día en la Plaza de los Héroes se me acercó la señora Patricia y me dijo, diputado, yo quisiera hablar con usted porque tengo a mi cargo el cuidado de un niño de 2 años y la verdad es que estoy muy complicada porque no tengo con quién dejarlo. Esa fue la preocupación. ¿Ah? Y francamente a mí me dejó muy complicado porque aquí tenemos que entender que el cuidado de los niños obviamente tiene que ver con las madres que tienen situación de postnatal, pero también, por supuesto, muchos niños que son de edad parvularia y que también están en esa dificultad. Entonces, resumiendo mi punto, yo quiero que ustedes se hagan una idea de que aquí no se trata solamente de lo constitucional, sin perjuicio que hoy día nos vamos a dedicar al tema constitucional. Yo quiero que ustedes me entiendan la diferencia entre los dos proyectos. Miren, y he querido graficarlo bien para que quede muy, muy claro. Pensemos que estos son las personas beneficiadas. ¿Ah? En los gráficos que les voy a mostrar, en azul ustedes encuentran las personas beneficiadas. ¿Ya? En el proyecto de ley relativo a la crianza, es decir, que establece el beneficio para todos aquellos padres y madres o cuidadores que tienen a su cargo niños en edad preescolar, este es el universo de gente que se ve beneficiada. ¿Ya? De nuevo, piensen ustedes en azul los beneficiados y en naranjo los no beneficiados. ¿Ya? Si ustedes piensan en el proyecto de postnatal de emergencia, este es el universo. Entonces, yo creo que la diferencia es tan evidente, ¿se fijan? Este es el proyecto del gobierno, este es el proyecto que está promoviendo algunos sectores de mi bancada y la oposición. Entonces, ustedes se darán cuenta que la diferencia es tan evidente que se hace muy difícil no darse cuenta que acá hay dos proyectos que son distintos, que una tiene, se los presento de la siguiente manera, llega a 850.000 beneficiados, el proyecto del gobierno. En cambio, el proyecto de la oposición llega a 34.000 beneficiados. Entonces, ustedes comprenderán que ante ese escenario es muy difícil no darse cuenta de que aquí la diferencia es abismante. Entonces, por un lado usted tiene que el proyecto de ley del gobierno beneficia a, de nuevo,
850.000 personas, perdón, ahí, y el proyecto de la oposición a 34.000 personas. Entonces, ¿cuál es el punto al final? Que como los recursos no son ilimitados, amigos, obviamente cuando uno toma decisiones tiene que tratar de beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles. Hay veces que las diferencias son menores, se fijan, hay veces, pero aquí la diferencia es tan evidente, tanto en el volumen de personas, ¿se fijan? Como en cómo se reparte la torta. ¿Se fijan? Perdón. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos claro que el proyecto del gobierno beneficia infinitamente a más personas. Primera cosa, para que se queden con la cabeza. Bueno, mire lo que dice Paula. Respecto al postnatal, ¿puede tomarlo el papá también? Es que esas son otras las diferencias. Mire, ni que me hubiera teloneado doña Paula. Efectivamente, el problema del proyecto de la extensión del postnatal es que dejan una situación, por decirlo así, de duda de qué pasa con aquellos casos en donde hay una situación de corresponsabilidad y hay padres y madres o cuidadores. Por eso el proyecto del gobierno se extiende también a ello. Y les voy a mostrar otro dato que para mí fue bastante decidor. Mire, si ustedes se fijan, van a encontrar en rojo, van a encontrar ustedes las personas beneficiadas por el proyecto del gobierno. Y en azul van a encontrar ustedes las personas beneficiadas por el proyecto del postnatal. Se fijan que en el proyecto del postnatal hay una concentración muy relevante en los sectores de los quintines más altos. Yo no tendría un problema con eso, pero, a ver, en el fondo, uno tiene un problema en el... No, me corrijo para que nadie me malinterprete. Obviamente lo que uno busca en las políticas sociales es beneficiar especialmente a los sectores más vulnerables, pero alguien podría decir, y eso es lo que quiero decir, es que, diputados, los sectores medios se han visto muy perjudicados. Y yo lo que les contesto, lo que pasa es que los sectores medios sí están considerados en el proyecto. O sea, en el fondo, lo que hace el proyecto del gobierno es incorporar los 34.000 del postnatal de emergencia, pero se extiende 820.000 más. En cambio, lo que hace el proyecto del postnatal es circunscribirse a estos 34.000 sin dar respuesta a todos los otros más. Entonces, ahí tenemos una cuestión que es muy difícil de resolver y que evidentemente lo lleva a uno a preguntarse, bueno, a ver, más allá de lo constitucional, que yo francamente creo que es evidente que el proyecto es inconstitucional, es evidente, o sea, si ustedes miran las exposiciones se dan cuenta que es evidente que es inconstitucional, pero dejemos eso de lado. Más allá de que sea o no sea inconstitucional, que evidentemente lo es, yo creo que este es un proyecto que, digámoslo así, no focaliza bien, no distribuye bien los recursos, genera beneficiarios demasiado acotados y genera una distribución de los beneficiarios demasiado, digámoslo así, injusta. Entonces, ¿cuál es mi punto? Yo hoy día en la votación, como se refiere exclusivamente a lo constitucional, pero para evitar malos entendidos, yo me voy a abstener porque lo que voy a decir es lo siguiente, a mí me parece que aquí hay un público que necesita nuestra atención, me parece que el proyecto del gobierno lo hace mejor y por lo mismo he pedido que se le dé discusión inmediata, cosa que, les cuento buena noticia, se hizo el día de ayer. Y en tercer lugar, me parece que es inconstitucional. Pero en ese orden, ¿ya? O sea, que es inconstitucional, que el proyecto del gobierno es mejor, pero que hay que atender a esta realidad. Y por lo mismo me parece que lo que mejor concilia esa posición es la abstención, porque votar que no o rechazo podría dar la impresión de que el tema no me es relevante y no es cierto. Votar a favor sería, primero, no respetar lo que significa el que el proyecto sea inconstitucional, que es lo que estamos revisando, pero más que eso, a mí no me parece que el proyecto que estamos analizando hoy día, que beneficia solo a 34.000 personas en vez de 850.000, sea un proyecto que sea apoyable en desmedro del otro. Eso es lo que les quería transmitir hoy día en la mañana. Vamos a echar una miradita a las preguntas, pero como les digo, tengo que bajar a hablar a la sala en el proyecto de ley de aranceles, que también se los puedo explicar. A ver, el proyecto de ley de educación que vamos a votar, lo que establece es que en definitiva, lo que establece es que las universidades tienen que hacer un plan de flexibilización de los pagos. Originalmente lo que quería la oposición era que suspendiéramos el pago de los aranceles, nos dijeron las universidades que eso generaba una situación inviable, porque muchas de esas universidades tenían que pagar especialmente sueldo a los profesores, y llegamos a esta solución en que las universidades tenían que presentar un plan de pago, ¿ya? Y por lo tanto, o sea, un plan un plan de pago. ¿Y cuál fue la segunda pata de esto? La segunda pata de esto consistió en que en definitiva las universidades le emplazaban al Estado el adelantar sus procesos de gratuidad y de becas, cosa que nosotros como diputados de la coalición
también pedimos, pero como a ellos no se les dio en el gusto, lo pusieron por ley y obviamente los diputados no pueden disponer de los recursos del Estado. Yo sé que esta cuestión es un poquito compleja y ustedes dirán, pero ¿por qué la obsesión de ustedes con esto de que los diputados no pueden disponer de los gastos? Porque es muy complicado que los diputados podamos disponer de los gastos porque al final ahí eso termina con cualquier posibilidad de responsabilidad fiscal. Ya, jóvenes, voy a ver algunas preguntas, porque me tengo que ir a la sala, me están diciendo, y si no, ahí vamos a estar mal. Muchas gracias por sus saludos, por sus buenos deseos. Bueno, la reducción del número parlamentario, Andrés Salazar, se está viendo en la Comisión de Constitución. Espero que se apruebe pronto y yo al menos la voy a aprobar. Muchas gracias. Desde Chihuayante, bueno, Lorena, estaba explicando precisamente el tema del prenatal. Muchas gracias, Emma, por su saludo. Mire, el retiro del fondo de las AFP, bueno, lo estamos revisando con mucha fuerza. Yo quiero decirle a ustedes que a mí el tema me tiene preocupado por lo siguiente, porque cuando le dicen a usted que retire el 10%, en definitiva, para el 60% de los beneficiarios eso va a ser equivalente a un mes del IFE, 400.000 pesos. Que a ver, todo sirve, evidentemente, pero que no le hagan creer a usted que estos son muchos recursos porque son lo mismo que usted recibiría por el ingreso familiar de emergencia. Lo que me contestan es que, diputado, yo no tengo acceso al ingreso familiar de emergencia. Perfecto. Por lo tanto, alguna solución vamos a encontrar. Hoy día a mí me acomoda más una idea como de un préstamo sin intereses, porque al final es un préstamo que se devuelve a 3 años plazo, con una sobretasa de impuestos. Entonces, la práctica, al no generar intereses, es plata fresca que le llega a las personas. Otra alternativa que estamos evaluando es un subsidio de arriendo. ¿Ah? Y también eventualmente un retiro anticipado, pero siempre yendo en la dirección correcta, que es cómo hacemos para que esa plata se devuelva, ya sea como un préstamo en el largo plazo, ya sea con una cotización especial de un par de años. O sea, créanme que es muy difícil defender a veces el ahorro obligatorio de la previsión social, pero es tremendamente importante. Totalmente de acuerdo, Ana Margot Aguayo. Los niños son prioridad y la madre también. Por eso mismo creemos modestamente que el proyecto del gobierno no solo ya beneficia la extensión del postnatal, sino que además a 820.000 personas más. Entonces la diferencia, déjeme, perdón, mostrarle de nuevo el gráfico. Es que a mí me parece que el gráfico es demasiado evidente. Mire, estos son los beneficiados de la ley del gobierno. Y estos son los beneficiados de la ley del llamado postnatal de emergencia. ¿Se fija usted que la diferencia es demasiado grande, pues? ¿Estamos? Claro. Bueno, el prenatal es distinto, el prenatal no nos perdamos, el prenatal evidentemente se mantiene como beneficio para todas. ¿Ah? Aquí estamos hablando del postnatal, si el camino es extender el postnatal o más bien establecer un beneficio común para todas las padres y madres y cuidadores que están en situación de crianza de niños de menores de edad. O sea, menores de 6 años, perdón. Lo que pasa es que uno está concentrado en las preguntas también. Muchas gracias, don Andrés Sánchez. Diputado, buen día. ¿Por qué no legislan para que los parlamentarios tengan carrera profesional? ¿Por qué nos tratarían de clasistas? Esa es la verdad. ¿Ah? Y la verdad es que yo también creo otra cosa. Déjeme decirle lo siguiente. Yo creo que el ser buen parlamentario supone ciertos conocimientos, pero no solo conocimientos. O sea, hay gente que puede no tener un título profesional y que puede ser una tremenda contribución, como también puede haber gente con título profesional que es una pésima contribución. Entonces, yo creo que aquí los electores tienen que juzgar a las personas en su integralidad, en su capacidad de plasmar las posiciones del terreno, en su título profesional, en sus conocimientos, y ahí cada uno podrá votar con libertad, para ser preciso, porque he aprendido a ser más preciso lo más posible, porque si no... Ya, doña Elisa del Campodónico pone un tema muy importante que es los niños con discapacidad. Efectivamente, ahí tenemos un tremendo tema por delante del cual hay que hacerse cargo. Bueno, Paula Guzmán, lo que le decía yo, lo que pasa con el tema del proyecto de ley de la extensión del postnatal es que solo beneficia, por decirlo obvio, a la extensión del postnatal de la mujer, que está muy bien, pero el proyecto del gobierno agrega además la situación que usted plantea, que es el caso en que el padre tiene que hacerse cargo del cuidado o un cuidador. Por lo mismo yo creo que la diferencia entre 850.000 y 34.000 es demasiado evidente. ¿Qué busca la oposición? Me pregunta Pilar Bengoa. Bueno, hacer un punto político, pues. En cambio, acá lo que se trata es buscar la mayor cantidad de beneficiarios. Abarca hasta qué edad doña Paula Rodríguez, el proyecto del gobierno que tiene discusión inmediata y por lo tanto se va a ver en un plazo muy muy breve, llega hasta los 6 años. ¿Ah? ¿Por qué las diferencias, Andrés? Bueno, porque un proyecto lo presentó la oposición con algunos diputados de mi partido y el otro lo que está empujando el gobierno. Y yo creo que la diferencia es tan evidente que aquí quizás nos ha faltado hacerla patente. ¿Ah? Y tenemos que decirlo muchas veces.
Yo entro a trabajar el 13 de julio y la verdad que no tengo quién me cuide a mis hijos. Bueno, la idea es que usted se beneficie del proyecto de ley de la crianza. Sí, estoy totalmente de acuerdo, don Darwin Burdiles. Hemos tenido poca capacidad de comunicación, lo que pasa es que uno no puede estar en todos los frentes, pues. ¿Qué pasa con las embarazadas que deben presentarse a trabajar? Me parece impresentable. Obviamente tienen su beneficio de prenatal, y yo le pediría a esos trabajadores, a esos empleadores que opten por el teletrabajo o alguna manera de solucionar el problema. Mira, muy buen punto, Lorena, porque usted pone el énfasis en el prenatal. Aquí lo que estamos hablando es del postnatal. Doña Vania Rubio hace una buena pregunta. ¿Quiénes son de clase media en Chile? Muy buena pregunta. ¿Ah? Yo le he pedido al ministro de Desarrollo Social y al ministro de Hacienda que nos pongamos de acuerdo con eso. ¿Es de clase media aquel que ha suspendido su contrato de trabajo con la ley de protección al empleo y por lo tanto ha rebajado a tal nivel su sueldo, el trabajador independiente, la pyme? Yo creo que la pregunta que hace usted, Vania, totalmente de acuerdo, es tremendamente importante. ¿Por qué no puede revertir el artículo 19? Y me perdí. No sé qué tiene que ver el artículo 19. Ya, no me puedo estirar mucho más, me dicen que me toca ir a hablar a la sala, pero me interesaba explicarles esto para que les quedara muy, muy, muy claro por qué, en el fondo, insisto, aquí hay dos proyectos arriba de la mesa. El proyecto del postnatal de emergencia, que como les digo, beneficia a 34.000 personas, y el proyecto del gobierno que beneficia a 850.000 personas. Yo creo que eso es un dato que no podemos obviar porque es muy importante que los recursos se gasten bien. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.